Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos avanzando con el estudio del libro de los Hechos. Habíamos quedado en el capítulo 21, ¿cierto? Y vamos a continuar con el versículo 22. Estamos viendo, ¿cierto? El arresto de Pablo en el templo, ¿cierto? En el versículo 22 vamos a leer desde el 22 hasta del 22 hasta el 25, ¿ya? Desde el 22 hasta el 25. Dice así: ¿Qué hay pues? La multitud se reunía de cierto porque oían que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros los hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. ¿Ya? Entonces seguimos adelante con toda la encrucijada que tenía Pablo frente a los judíos, ¿cierto? Porque le estaba predicando a los gentiles, ¿cierto? Hubo mucha controversia al respecto. Por eso le dicen el 22, ¿qué hay pues, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera Santiago tampoco había resuelto esta circunstancia que le estaba ocurriendo a Pablo, ¿cierto? La multitud se reunirá, de cierto, porque dirán que ha venido, ¿cierto? Eh, Obviamente que esto no nos habla en particular de la reunión que nos habló Santiago anteriormente. Y el 23 decía: haz pues esto que te decimos, ¿cierto? Eh, que en definitiva era un plan que había planeado, digamos, Santiago, que podía de alguna manera calmar la situación. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen voto sobre sí, ¿cierto? Se refiere al voto del Nazareno, ¿ya? Que está en números 6, 14 al 20. Tomando a esto contigo, purifícate, ¿cierto? Con ellos y gasta con ellos para que se rasuren sus cabezas, ¿cierto? Eh, y todos se convencerán de que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti. O sea que iban a dejar de pensar de que Pablo estaba opuesto a la ley, porque eso era lo que pensaban, como él estaba enseñando eh, a los gentiles, las personas estaban entendiendo falsamente de que Pablo estaba contradiciendo la ley, ¿cierto? Lo cual no era así. Entonces por eso lo llaman a realizar este acto de purificarse junto a los nazarenos. Eh, lo cual obviamente esa purificación de los nazarenos era parte de la ley mosaica. Entonces, haciendo que Pablo cumpliese ese rito, se iba a ver como que no estaba en contra de la ley, sino que tú también andas guardando la ley, ¿cierto? Con esto, de alguna manera, querían lograr que Pablo se mostrara como que efectivamente estaba guardando la ley y no estaba contradiciendo, ¿cierto? En cuanto a los que de los gentiles han creído, nosotros hemos escrito que conforme a lo acordado, no guarden nada de esto, ¿cierto? Eh, bueno, obviamente que de alguna manera le suelta a los gentiles la obligación de cumplir la ley mosaica, pero Santiago no incluyó a los judíos en esta libertad, ¿ya? Lo cual en definitiva generó alguna dicotomía y causó graves problemas en la iglesia primitiva, ¿cierto? De darle esa libertad, eh, digamos, a los gentiles de no cumplir la ley y a los judíos de seguirla cumpliendo, ¿ya? Solamente que se abstengan de lo que fue sacrificado a los ídolos y de la sangre de ahogado y de fornicación. Eso en definitiva es lo que se le prohíbe solamente de la ley a los gentiles, ¿ya? Sigamos avanzando entonces, el versículo 26 dice, va a poner del 26 al 32, ¿ya? 26 al 32. Dice el 26: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y les echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha mentido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad de
Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpeó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, ¿cierto? Entonces, aquí empieza la persecución ya eh, con un tono un poco más fuerte, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque dice que Pablo, de alguna forma, para demostrar que él estaba cumpliendo la ley y que no estaba en contra de ella, ¿cierto? Tomó consigo a esos cuatro varones del versículo 23 y se purificó, ¿cierto? Junto con ellos en el templo, eh, para anunciar además el cumplimiento del día de la purificación, ¿ya? Eh, Hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos, ¿cierto? Eh, Se refiere a la ofrenda que se ofrecía al terminar los 7 días. Y el 27 decía que cuando estaban por acabarse los 7 días, es decir, los 7 días de la purificación, unos judíos de Asia, porque llegaron judíos de toda parte del imperio para guardar la fiesta, cuando le vieron a él en el templo alborotaron todo el pueblo y le echaron mano, ¿cierto? Es decir, lo prendieron, lo aprendieron corporalmente, lo detuvieron, ¿ya? El 28 decía, dando voces, varones israelitas, ayudad, ¿cierto? Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, ¿cierto? Y además de esto, ha metido a gentiles en el templo y ha contaminado este lugar santo. Por supuesto que fue una acusación completamente falsa, ¿cierto? Porque Pablo y los cuatro hombres que se habían purificado eran todos judíos, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Dice el 29, perdón, el 29 dice porque antes había visto con él en la ciudad de Trófimo, Efesio, el cual pensaba que Pablo había metido en el templo, ¿ya? Es decir, sacaron conclusiones precipitadas. Dice el 30 que así que toda la ciudad se alborotó eh, y se agolpó el pueblo y tomando a Pablo le hicieron salir fuera del templo, ¿cierto? Eh, Bueno, obviamente se entiende que lo iban sacando, lo iban golpeando, ¿cierto? Lo sacaban del templo para que perdiera toda autoridad también. Y luego las puertas fueron cerradas, ¿cierto? Se refiere a las puertas del atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres. Y el 31 decía que procurando ellos matarle, eh, fue dado aviso al comandante de la compañía, ¿cierto? Que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, ¿cierto? El 32 decía, el cual tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, ¿cierto? Lo más probable que haya sido unos 200 hombres, ¿cierto? Ellos cuando vieron al comandante y a los soldados, cesaron de herir a Pablo, ¿cierto? Sin lugar a duda que esa situación salvó por el momento, ¿cierto?, la vida de Pablo. Y el 33 seguimos avanzando, dice, vamos a leer del 33 hasta el final del capítulo 22, ¿ya? 33 dice, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otras, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado de preso en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabe griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto de los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echando gran silencio habló en lengua hebrea diciendo, ¿ya? Eh, Hasta ahí vamos a quedar. Para empezar con el versículo 22 que habla, ¿cierto?, acerca de la defensa de Pablo. Entonces, eh, leímos del 33 hasta el 40, ¿cierto? Ahora, del capítulo 21, y decía que el 33 que llegando el comandante, ¿cierto? O el tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas, ¿cierto?
eh, y preguntó quién era y qué había hecho. Obviamente que le estaba hablando a los judíos. Y entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, ¿cierto? Eh, Esa es la conducta típica de una turba, ¿cierto? Que nunca llegan a ponerse de acuerdo, algunos gritan una cosa, algunos gritan otra, y eso genera confusión. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar la fortaleza, ¿cierto? Eh, es decir, el tribuno dio instrucciones para que Pablo fuese llevado a la fortaleza o a la torre de Antonia, ¿cierto? Ese es el nombre que recibe ese lugar también. Y cuando llegó a las gradas, aconteció que fue llevado a los soldados a causa de la violencia del pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Para protegerlo, porque había mucha violencia del pueblo en contra de Pablo, entonces era una especie de protección que le pusieron a Pablo con los soldados. Y el 37 decía, porque una multitud del pueblo, es decir, los judíos, venían detrás gritando, mátale, mátale, ¿cierto? Eh, Obviamente que todos aquellos que querían matar a Pablo, de alguna manera estaban sedientos también de la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Y el 37 decía que como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice al comandante, ¿me permite decir algo, cierto? Eh, Ahí revela a Pablo hablando en idioma griego, ¿cierto? El comandante o al tribuno, que en definitiva es el idioma principal del Imperio Romano, ¿cierto? Y le dijo, ¿sabes griego? Eh, ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste, ¿cierto? Dice el 38, una sedición antes de los días y sacaste al desierto 4.000 hombres asesinos? Eh, Y el 39 decía, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad de no oscura o no pequeña de Sicilia, ¿cierto? Eh, Ahora te ruego que me permitas hablar al pueblo, ¿cierto? Obviamente, y lo más probable es que el Espíritu Santo haya instado a Pablo a hablar en ese momento. Y encuentra que cuando él, ¿cierto? Es decir, el tribuno o el comandante romano, se lo permitió, es decir, le dijo que podía hablar hasta la muchedumbre, Pablo estando en pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo, ¿cierto? Eh, y hecho esto, silencio, y hecho grande silencio, habló en lengua hebrea diciendo, ¿cierto? Eh, lo más probable es que Pablo hablara el hebreo antiguo de la Biblia, ¿cierto? Esa lengua era la lengua que se leía cada semana en la sinagoga. Y lo más probable es que también esta es la última vez que el Espíritu Santo iba a utilizar a Pablo para hablar, ¿cierto?, las cosas del Señor. Entonces vamos a quedar hasta acá para ordenadamente la próxima semana, con la ayuda del Señor, iniciar el capítulo 22 que habla acerca de la defensa de Pablo, ¿ya? Eso empieza a acontecer a partir del año 60 después de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga y si es la voluntad de Dios, nos encontraremos el domingo en la iglesia. Buenas noches.